Le rogué y le rogué a mi madre que me perdonara. Y actualmente, estoy haciendo todo lo posible para compensarlo. Me aseguraré de enorgullecerla mientras cuento mi historia sobre cómo engañé a mi esposo con su hijo. Bien, boom, entremos de lleno. Entonces conocí a mi esposo en mi trabajo donde rápidamente nos enamoramos y nos casamos, y el resto es historia. Mi esposo tenía un hijo de una relación anterior que tenía 17 años. Por cierto, tengo 27 años. Mi marido tiene 34 años. Mi esposo era realmente bueno en su trabajo, pero comenzó a tratarme muy mal. Siempre trabajaba y me obligaba a quedarme en casa porque quería ser el proveedor. También me compró comida cuando tenía hambre porque no cocino. Pero a veces podría hacer comida que no quería antes de que él se fuera y me besara y preparara el desayuno para la casa como si eso mejorara algo y pasara tiempo conmigo en su día libre. Es tonto. Bueno, comencé a pasar más tiempo con mi hija Adrienne y nos volvimos muy cercanos. Empecé a sentir algo real entre nosotros y mi esposo que era horrible. Así que hice mi segundo turno sobre cómo engañé a mi esposo con su hijo. Bueno, entonces boom. Como dije, mi esposo me estaba tratando horriblemente. Así que hice mi movimiento. Estoy empezando a sentir algo real entre Adrián y yo. Veíamos películas juntos. Fuimos de compras juntos y simplemente jugamos y disfrutamos de la compañía del otro. Sentí algo real entre nosotros al saber que lo hizo un día cuando mi esposo estaba en el trabajo. Mi esposo y yo comenzamos a ver una película en Netflix. Pensé que era el momento perfecto para ir. Se estaba riendo de una de las escenas y tomé su rostro y lo besé. Se levantó de un salto, me empujó y me dijo, «Detente, ¿por qué fuiste e hiciste eso?» Luego dije que pensaba que acababa de alquilar su habitación y llamó a su padre. Mi corazón se hundió. Mi esposo me dejó y se llevó a su hijo y también se divorció de mí. Ahora estoy soltero y sin suerte y me he vuelto a casar en una hermosa familia. No puedo encontrar al tipo que la mitad de mi ex esposo no era como yo. Agradezco lo que obtuve. No voy a volver a hacer mal. ¿Me equivoco al gritarle a mi hermano en el funeral de su hija? Entonces, mi hermano 37 males se casó con su novia de la escuela secundaria, pero ella falleció tristemente durante el parto hace 10 años, lo que rompió por completo a mi hermano y nunca se recuperó de eso. Por eso cayó en la adicción a las drogas, al alcohol y al juego y no pudo cuidar a su hija. Llamémosla Abby ya que él no pudo asumir la responsabilidad como padre. Mi esposo, un hombre de 35 años y una mujer de 34, decidimos cuidar de Abby poco después de que ella naciera. Siempre quisimos que mi hermano se involucrara, pero por lo general estaba demasiado drogado para saber lo que estaba pasando. Mis padres trataron de llevarlo a rehabilitación, siempre recaía. Así que fuimos nosotros quienes pensamos que los primeros pasos de Abby eran sus primeras lecciones de natación, quienes la acompañaron a la escuela y quienes compraron su primera bicicleta. Cuando Abby tenía 7 años, le diagnosticaron leucemia en etapa 3, nada estaba demasiado lejos o era demasiado caro para intentarlo. Y vimos a todos los especialistas que pudimos encontrar y mejoró por un tiempo. A la edad, estaba libre de cáncer, pero aproximadamente un año después, volvió aún peor. Nuevamente, intentamos todo, pero ella empeoró. Mi hermano la visitó en el hospital una vez que había llevado a mis padres y mi esposo y yo para llevarlo allí. La vio salir inmediatamente. 3 semanas después, Abby murió. Tanto mi esposo como yo estuvimos allí y le hicimos los funerales 2 semanas después, y mi hermano apareció. Estaba claramente drogado y fuera de sí y comenzó a gritar sobre cómo le habíamos quitado a su hija y cómo éramos la razón por la que ella se quedó enfermo y muerto. Todos estábamos muy emocionados, pero no podía creer que en realidad se hubiera ido tan lejos. Mi papá trató de hacerlo bajar, pero simplemente no se detuvo. Entonces, cuando trató de alejar a mi hermano de la multitud, lo perdí. Le grité. ¿Cómo podía simplemente abandonar a su hija, el legado de su esposa y ni siquiera visitarla en el hospital mientras estaba muriendo? Mi esposo me detuvo pero no pude calmarme. Me dolió mucho lo que dijo y lo odié tanto. En ese momento, mi madre luego me regaña y me culpa por arruinar el servicio y los refrescos de la mayoría de mi familia y creo que tienen razón. Mi esposo no ha dicho mucho desde entonces. Entonces, ¿me equivoco aquí?
Deja que mamá defienda a su estúpido hijo por hacer una mierda como esta. Dios mío, como si tomaras a la hija de tu hermano como tuya y básicamente la criaras. Ese no es su bien. Ese es tu hijo en este momento. ¿Derecha? La criaste durante los 8 años que estuvo viva o cada vez que muriera. Y tienen el descaro de decirte que arruinaste el servicio. Perdiste al niño. Tienes todo el derecho de actuar como lo hiciste.